Hoy hablaremos acerca de las aproximaciones conceptuales de la personalidad. Como objetivos tenemos conocer la definición de personalidad y sus características. También analizar los factores que intervienen en la personalidad de un individuo. Dentro de los contenidos vamos a ver el concepto de personalidad, qué es teoría, la personalidad y sus características, factores que intervienen en la personalidad. Bien, vamos a hablar acerca del concepto de personalidad, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Y obviamente vamos a tomar en cuenta cómo es que lo define Alport, ¿no? ¿Qué define, según Alport, cómo define la personalidad? Bien, también vamos a ver qué es una teoría. Una teoría de la personalidad sirve como un resumen del criterio de los teóricos acerca de la naturaleza humana y como una guía para entender un caso individual. Bien, vamos a hablar también acerca de la utilidad que nos dan estas teorías que investigan la personalidad, ¿no? Como es describir, explicar, predecir y cambiar la personalidad. Vamos a ver también lo que es la personalidad y sus características, teniendo en cuenta, ¿no?, que la personalidad se organiza, es dinámica y obviamente proviene de una naturaleza cambiante. En constante está cambiando la personalidad del individuo de acuerdo a las interacciones que pueda tener en su medio o con las personas que lo rodean. Vamos a hablar también acerca de la personalidad y sus características, teniendo en cuenta algunas características esenciales que enmarcan la personalidad, ¿verdad? Como por ejemplo que la personalidad es algo interno, ¿no? No de apariencia externa, ¿bien? Que no es exclusivamente mental, sino ni exclusivamente neurológica, sino que su organización exige un funcionamiento de mente y cuerpo como unidad, ¿bien? Entonces vamos a tener en claro algunos aspectos y características que se van a abordar más a fondo. Luego vamos a hablar acerca de los factores que intervienen en la personalidad, como lo es la herencia, ¿no?, el ambiente, ¿no? Y obviamente ambos, cada uno de ellos va a interferir en el desarrollo de la personalidad. Bien, tenemos la herencia por un lado, tenemos el ambiente por otro lado, y cada uno de ellos aporta o proporciona ciertos aspectos esenciales para generar y determinar una personalidad. Bien, también vamos a desarrollar algunas conclusiones con respecto a lo que es la personalidad, ¿verdad? Como por ejemplo, dice que el individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta dotación que condicionará en parte el desarrollo posterior. Bien, entonces, obviamente cada uno va a ir generando y desarrollando su propia personalidad. Si bien es cierto, existen factores innatos y factores que se van adquiriendo con el pasar del tiempo durante las experiencias que va experimentando el ser humano, la persona va a ir, ¿no?, formando y esculpiendo esa personalidad. Por otra parte, también llegamos a la conclusión de que la personalidad se conquista, se hace, se construye. Bien, y por último vamos a tener las condiciones heredadas que se complementan y transforman a través de la experiencia, el aprendizaje, la educación, el trabajo y otros aspectos que van a ayudar a que la persona pueda desarrollar su personalidad. Y por último, la personalidad es el resultado de la articulación dinámica de los aspectos tanto psicológicos, intelectuales, afectivos, cognitivos y las pulsaciones, ¿no?, que a veces, ¿no?, la persona tiene, y los aspectos biológicos como es tanto fisiológico como morfológico y algunas características de cada persona que la distinguen de otras. Bien, entonces eso sería un poco acerca de qué es la personalidad, sus conceptos y sus definiciones que van a ayudar un poco a encaminar y enmarcar, ¿no?, el abordaje del estudio de la psicología de la personalidad. Gracias.